¿Quién fue este guerrero, de pedigrí tan noble y fascinante, que destacó entre los valientes del rey David? El nombre Benaía, que tiene una rica historia en Israel, era más que simplemente un guerrero valiente. Su educación y la tradición de su familia tuvieron un profundo impacto en quién era. Benaía, un hijo de la tribu de Leví, lleva consigo el peso de un linaje seleccionado para importantes roles religiosos y espirituales, además del poder de un guerrero. ¿Alguna vez ha pensado en la importancia de la ascendencia en el desarrollo de un líder? ¿Y cómo puede una atmósfera hostil moldear a una persona desde una edad temprana? Benaía, hijo de Joiada, se crió en Cabceel, una ciudad en la frontera de Edom donde a menudo había disputas y tensiones. Debido a esto, estuvo expuesto al entrenamiento militar a una edad temprana y jugó un papel importante en la vida espiritual de Israel debido a su ascendencia levítica. Esta especial confluencia de factores le dio un carácter fuerte y una fe inquebrantable además de equiparlo para el combate. La narración de Benaía comienza con su padre, Joiada, un hombre valiente que funcionó como instructor militar y guía espiritual. Sus habilidades de batalla se formaron gracias a sus estudios, que también lo prepararon para un futuro desafiante. Aunque el servicio religioso a menudo se asociaba con tareas levíticas, la familia de Benaía también era experta en la guerra. Por lo tanto, se instó a Benaía a abrazar las cualidades gemelas de espiritualidad y habilidad militar, que resultarían esenciales para su función en el ejército de David. Benaía nació en una época de profundos cambios y fue gobernada por David, el rey que unió a las tribus de Israel. David, famoso por su destreza militar y su corazón puro, hizo de Jerusalén la capital de un reino poderoso y unificado. Sin embargo, este imperio tuvo un precio. Era necesario un ejército fuerte y bien entrenado para las batallas en curso con enemigos formidables como los amonitas y los filisteos. Benaía se destacó por sus notables logros en combate además de su ascendencia. Se convirtió en miembro del exclusivo grupo de guerreros conocidos por su valentía y lealtad, los poderosos de David. El ejército tenía una estructura organizativa asombrosa, con comandantes experimentados a cargo de cada unidad. Benaía se hizo conocido en este entorno como uno de los luchadores más valientes, a la par de comandantes como Joab y Abisai. El legado valiente y lleno de fe de Benaía es una fuente duradera de aliento. Recuerda suscribirte y seguir nuestro material futuro si quieres profundizar aún más en los cuentos que nos unen a la palabra de Dios. Más allá de servir simplemente como ejemplos de valentía, la vida y los logros de Benaía también sirven como una ventana a la compleja red de la historia israelí, que está entretejida por la valentía, la fe y el liderazgo. Sus triunfos con David garantizaron la seguridad del reino y cumplieron las promesas que Dios había hecho a los israelitas. Benaía no era solo un miembro simbólico del ejército de David. También desempeñó un papel vital en la protección del rey y en la realización de tareas que requerían un valor y una competencia extraordinarios. Es un testimonio de su importancia y el respeto que se ha ganado a lo largo de su carrera militar el hecho de que esté incluido en este exclusivo club. Además de su valentía, Benaía se destacó por su astucia y su firme devoción al rey David, quien acudió a él en busca de apoyo en tiempos difíciles. Durante un momento crucial en la historia de Israel, cuando el reino se estaba estableciendo como una fuerza regional, Benaía sirvió a David. El valor de Benaía se convirtió en un componente esencial de este capítulo de la historia israelita, y los conflictos de David se caracterizaron por victorias notables. El primer logro significativo que distinguió a Benaía se produjo durante un periodo de gran animosidad entre Israel y Moab, un país vecino que a menudo estaba en conflicto. Moab era bien conocido por su poder militar. La seguridad de Israel siempre estuvo en peligro debido a estos feroces guerreros. En medio de esta peligrosa situación, a Benaía se le presentó una enorme tarea: enfrentarse y derrotar a dos de los combatientes moabitas más poderosos. Estos combatientes eran más que simples soldados. Fueron reverenciados como héroes en sus propios países por su extraordinaria valentía y destreza en la lucha, lo que hizo estremecer incluso a las personas más valientes. La batalla que libraron Benaía y los dos soldados moabitas ocurrió en una situación en la que los adversarios obviamente eran superados en número. Benaía, sin embargo, no se asustó por las circunstancias desfavorables porque lo motivaba un fuerte sentido de responsabilidad y una confianza inquebrantable en Dios. Equipado con su fe y experiencia en batalla, se enfrentó a ambos luchadores a la vez, mostrando una asombrosa combinación de poder, destreza y perspicacia estratégica. El combate que siguió fue feroz y furioso, exigiendo concentración y precisión en cada movimiento. Con un uso experto de sus habilidades de lucha, Benaía atacó y derrotó a los soldados moabitas uno por uno. Este triunfo no solo puso fin a un peligro inmediato, sino que también fortaleció el poder militar de Israel sobre sus adversarios y sirvió como un potente símbolo de protección divina. Gracias a su valiente acto,
Benaía se ganó más respeto entre los israelitas y llegó a ser conocido como un feroz protector de su pueblo. Otro caso que ejemplifica la incomparable valentía de Benaía es cuando, en un día de nieve, enfrentó y mató a un león dentro de su cueva. Este episodio llama la atención por las condiciones desfavorables que lo rodearon, además de la valentía mostrada. Debido al mal tiempo y al suelo cubierto de nieve, moverse era peligroso e inesperado, lo que aumentaba la posibilidad de resbalones y caídas. Incluso en circunstancias normales, enfrentarse a un león sería difícil, pero en un entorno tan hostil, se necesitaría una tremenda voluntad para hacerlo. La decisión de Benaía de entrar al foso y enfrentarse al león muestra un fuerte sentido de responsabilidad y tal vez una necesidad apremiante de mantener a su pueblo a salvo de un peligro inminente. Dada la limitación del área y la falta de escapatoria o de considerables movimientos evasivos, el león, un animal formidable y feroz, presentaba un peligro letal. Mientras descendía al agujero, Benaía se preparó para enfrentar a la bestia en sus dominios, donde el león tenía ventajas inherentes. Benaía luchó con todas sus fuerzas. El sonido del rugido del león se mezcló con el sonido de la nieve bajo sus botas durante todo el frenético y brutal conflicto. A pesar de las letales mandíbulas y las afiladas garras de la bestia, mantuvo la calma y utilizó cada gramo de talento y experiencia que tenía. Benaía utilizó una combinación de astucia, estrategia y tal vez incluso asistencia sobrenatural para controlar y matar al león durante un periodo muy tenso. Este logro fortaleció la posición de Benaía como héroe entre su pueblo al eliminar un peligro grave y demostrar su extraordinaria valentía y fe. El tercer logro notable de Benaía es su triunfo contra un guerrero egipcio enormemente poderoso que blandía una lanza intimidante. El mundo antiguo temía a los soldados altamente calificados que produjo Egipto, una nación reconocida tanto por su poder militar como por su rico legado cultural. En este encuentro, Benaía se enfrentó a un hombre de enorme altura, tal vez incluso un gigante, cuya lanza se asemejaba al asta de un tejedor, lo que indica el tamaño y peso sustanciales del arma. Tener solo un bastón frente a un enemigo tan poderoso demostró la audacia de Benaía, así como su fe inquebrantable en sus habilidades y protección divina. El contexto del encuentro fue uno en el que la disparidad en armamento y poder era obvia. El egipcio parecía tener todas las ventajas debido a su enorme altura y su mejor armamento. Benaía, en cambio, no dudó porque confiaba en su fe y sabía que podía hacerlo. Usó su entrenamiento y agilidad para atacar con determinación. Benaía se enzarzó en una feroz batalla contra el valor físico del egipcio, buscando cualquier agujero en su oponente. El enfoque de Benaía fue crucial porque entendió que sería necesario usar el cerebro en lugar de solo la fuerza bruta para derrotar a su oponente. Benaía lanzó un poderoso ataque que derribó al egipcio con una mezcla de valentía, destreza y astucia. Este logro mejoró la reputación de Israel como un país poderoso y valiente que podía afrontar cualquier desafío, además de solidificar su condición de guerrero magnífico. Debido a su valentía en cada uno de estos conflictos, Benaía se convirtió en una leyenda por derecho propio, así como en las historias que se transmitirían a las siguientes generaciones. Las acciones de Benaía tuvieron una influencia que fue más allá de sus conflictos personales. Se convirtió en un símbolo de fidelidad y amor. Defendió a su monarca y al pueblo de Israel en un momento crítico en el que la seguridad y la identidad del país estaban en peligro por sus actos. Benaía se distinguió como una líder nata, demostrando que el poder genuino deriva no solo de la destreza en la batalla sino también de la fe y la devoción hacia aquellos a quienes amas. Benaía utilizó su destreza, agilidad y su sofisticado pensamiento estratégico, mientras que el gigante egipcio dependía de su poder físico y la superioridad de su arma. Se acercó al coloso con cautela, usando su bastón para bloquear y desviar los golpes de la lanza enemiga además de usarlo como arma ofensiva. Benaía desarmó al egipcio en un momento crítico de la lucha, obteniendo el control de la propia lanza del enemigo. Tomando esta arma, cambió el rumbo y derrotó decisivamente al monstruo. Benaía se convirtió en uno de los combatientes más valientes y competentes de Israel como resultado de sus actos valientes, y su coraje y fe continúan inspirando a la gente hoy. Después de ver su logro, el rey David tomó conciencia de la importancia del joven guerrero. David tomó la decisión de elevarlo al prestigioso y responsable papel de comandante de la Guardia Real. Ser asignado a la Guardia Real, un grupo de élite encargado de proteger al rey en todas las circunstancias, fue una indicación flagrante de la fe total de David en Benaía. Este título reconoció su dedicación y honestidad además de validar sus habilidades de lucha. Era crucial para esta fuerza de élite tener un líder que no solo pudiera luchar con sus soldados sino también liderarlos con valentía y sabiduría. A lo largo de su carrera, Benaía mostró su inquebrantable lealtad a David, demostrando sus habilidades de liderazgo. A pesar de las muchas maquinaciones e intrigas que tuvieron lugar en la corte, su devoción por el monarca nunca flaqueó.
ni siquiera en las circunstancias más espantosas. Esta lealtad a David fue más allá del simple deber militar. Era una señal de profundo respeto y afecto por el hombre que era considerado el gobernante ungido de Dios para Israel. Benaía también fue testigo de acontecimientos fundamentales que afectaron el rumbo de la nación. La cuestión de quién ocuparía el trono en los últimos días del reinado de David se volvió crítica. El cuarto hijo de David, Adonías, tomó la decisión de tomar medidas independientes en un intento de usurpar el trono una vez que vio lo frágil que era su padre y que no había habido ningún anuncio formal sobre su sucesor. Esta no fue una elección espontánea hecha por Adonías. Más bien, fue bien pensado y motivado por el esfuerzo previo de su hermano Absalón por apoderarse del reino. Adonías vio lo importante que era tener personas fuertes a su lado, por lo que comenzó a reunir a hombres de influencia como el comandante del ejército Joab y el sacerdote Abiatar. A pesar de sus numerosas contribuciones a David, Joab era un hombre complicado y su decisión de respaldar a Adonías podría haber sido motivada tanto por la insatisfacción con la administración como por sus aspiraciones personales. A pesar de su larga lealtad al monarca, Abiatar decidió unir fuerzas con Adonías, tal vez con la esperanza de obtener un papel importante en el próximo gobierno. Animado por este respaldo, Adonías se dedicó a planificar una ceremonia de coronación, eligiendo un lugar que fuera fácilmente accesible y lo suficientemente alejado del palacio para evitar que David interfiriera de inmediato. Adonías llamó a sus hermanos y a los líderes del ejército de Judá a la ceremonia, que se celebró en Enrogel. Salomón y los partidarios del rey no fueron invitados. Adonías demostró su autoridad en el ritual ofreciendo sacrificios de ovejas, bueyes y becerros, un gesto con importantes connotaciones religiosas y políticas. David se enteró de la trama mientras todos se lo pasaban muy bien celebrando. Comprendió la gravedad del problema y que tenía que actuar con rapidez para salvar tanto el destino de su hijo Salomón como el futuro de su país. Para idear una estrategia, David llamó a Betsabé, la madre de Salomón, y al profeta Natán. Sintiendo la gravedad de la situación, Natán fue al rey y le contó el complot de Adonías, enfatizando la necesidad de actuar rápidamente. Basándose en la unción profética de Salomón, Betsabé reafirmó la declaración de David de que él sería su legítimo heredero. David tomó la decisión de actuar con un nuevo sentido de propósito. Dio la orden de que Salomón fuera ungido en Gium mientras montaba en el asno del rey. Esta unción debía ser realizada por Benaía, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. Cuando llegaron a Gium, hubo una reunión de gente para ver la ceremonia y las trompetas anunciaron la coronación de Salomón. La noticia de la unción de Salomón llegó a la fiesta de Adonías durante las festividades. El pánico superó la emoción inicial y un gran número de personas angustiadas huyeron del evento. En este momento crítico, la presencia de Benaía como comandante de la Guardia Real era notoria. Totalmente preparado para defender al rey y restablecer el orden, se dirigió al banquete de Adonías. Benaía surgió como un símbolo de valentía y compromiso frente a la desesperación de Adonías y sus seguidores. Dejó en claro que los verdaderos guardianes del reino eran aquellos que estaban con David y Salomón. Debido a las circunstancias, Adonías hizo la señal de buscar refugio en el altar, significando su pedido de perdón. Salomón tomó la sabia y compasiva decisión de abstenerse de vengarse. Dejó en claro que, a pesar del fracaso de su intento de tomar el poder, no deseaba represalias pidiéndole a Adonías que regresara en paz. Para Salomón, este acto de bondad fue un punto de inflexión en su vida, demostrando su legitimidad para el trono así como su capacidad de buen gobierno. Benaía siguió siendo un actor clave en el reino cuando el nuevo sistema nació. Fue considerado uno de los consejeros más importantes y respetados debido a su devoción a David y Salomón, así como a sus habilidades de lucha. Las leyendas sobre sus logros crecieron a lo largo del tiempo, animando a las generaciones siguientes a superar las dificultades con valentía y fe. La reputación de Benaía como uno de los mejores guerreros de Israel se estableció por sus logros, que incluían derrotar al gigante egipcio, al león en el foso y a los soldados moabitas. No solo fue un guerrero, sino que bajo la dirección de Salomón también se convirtió en un símbolo de fe y lealtad, dos principios esenciales que definieron el futuro de Israel. La fiesta de Adonías fue una gran ocasión que fue meticulosamente planeada para obtener apoyo y validar su reclamo real. Durante las festividades se hacían ofrendas en sacrificio, y después había una fastuosa fiesta. Los ritos de autoproclamación implicaban que los dioses, particularmente el Dios de Israel, estaban del lado de Adonías. La ascensión de Adonías recibió legitimidad por la asistencia de individuos poderosos como Joab y Abiatar, quienes demostraron que tanto las autoridades religiosas como militares estaban a favor del nuevo orden que Adonías quería construir. Sin embargo, no todos desconocían este fastuoso evento. Natán, el devoto profeta y consejero de David, vio de inmediato cuán terrible era la situación.
Vio que la usurpación de Adonías podría conducir a una guerra civil en Israel y también frustraría la promesa divina dada a David, designando a Salomón como su sucesor. Al reconocer la urgencia, Natán tomó la decisión de actuar con rapidez. Hablando con Betsabé, la madre de Salomón, Natán la persuadió para que se acercara a David y le recordara la promesa de que su hijo lo sucedería como rey. Betsabé tenía la intención de preguntarle directamente a David si había cambiado de opinión o si Adonías estaba operando sin autorización. David se dio cuenta de la situación a través de esta táctica, que también aprovechó su sentimiento de responsabilidad y el pacto divino que rodeaba la existencia de Salomón. Había tensión en el aire cuando Betsabé entró en la cámara del rey. Ella enfatizó su temor por el futuro de Salomón y del reino, enfatizando que ella y su hijo estarían en peligro si Adonías se convirtiera en rey. Natán llegó después de que Betsabé terminó de hablar y confirmó lo que ella había dicho. Le contó a David sobre el ritual de autoproclamación de Adonías en En-Rogel. Advirtió que el gobierno de Salomón nunca terminaría y que si David no decidía ahora mismo, Adonías podría tomar el trono. David respondió con prontitud y decisión. Inmediatamente organizó una ceremonia de coronación simbólica para Salomón. Para garantizar que la unción se produjera en Gabaón, Benaía, el sacerdote Sadoc y Natán colaboraron en este hecho. Al consolidar el reinado de Salomón, esta medida puso fin al plan de Adonías, al menos por el momento. Alentado por los esfuerzos de Natán y Betsabé, la resolución de David inició un proceso que desbarataría los planes de Adonías. Jerusalén celebró la unción con gran júbilo. El pueblo aplaudió. ¡Viva el rey Salomón! Mientras las trompetas resonaban por toda la ciudad. Esta demostración abierta de apoyo fue esencial tanto para establecer la autoridad de Salomón como para frustrar el esfuerzo de Adonías de robar el trono. Adonías y sus seguidores, sin embargo, estaban absortos en su propia celebración y no se daban cuenta de que la situación había cambiado. La conmoción de regocijo en Jerusalén repentinamente dio paso al desorden durante la fiesta de Adonías. Vemos la sorprendida respuesta de Adonías y sus invitados en 1 Reyes 1, 41-49. Joab, que estaba constantemente alerta y era conocedor de conspiraciones, fue el primero en sentir que algo no andaba bien. Cuando preguntaron qué estaba causando tanto revuelo, pronto quedó claro que se iba a hacer pública una información terrible. Cuando Jonatán, hijo de Abiatar, se presentó en la fiesta, nadie estaba preparado para la noticia que llevaba. David había nombrado rey a Salomón. Adonías y sus seguidores sintieron pánico como resultado de este descubrimiento. El antiguo estado de ánimo alegre ha dado paso a uno de desesperanza e incertidumbre. Adonías, que antes se había sentido seguro en su ascenso al trono, ahora se encontraba en una situación precaria. Sus partidarios empezaron a flaquear a medida que se hacía más evidente que su posición estaba en peligro. Adonías y sus asociados tuvieron que reaccionar rápidamente a la nueva realidad debido al peligroso escenario que se estaba desarrollando, sabiendo que sus vidas y su posición estaban en peligro. El papel de Benaía será crucial en este entorno plagado de crisis. Benaía estaba en condiciones de tomar medidas decisivas debido a su reputación de guerrero valiente y devoto defensor de David. Sin lugar a dudas, tenía respeto y poder entre los partidarios de David, y estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo que pudiera surgir a medida que la lucha por el trono se hiciera más intensa. Benaía se dio cuenta de que no podía haber margen de maniobra en su apoyo a Salomón a medida que aumentaba la tensión. La contribución de Benaía sería crucial para el intento del nuevo rey de mantener el control sobre su ejército, lo cual sería necesario para mantenerse en el poder. Los hechos posteriores no solo afectarían el destino inmediato del reino, sino que también afectarían el legado de Salomón como rey. La lealtad y la valentía se pondrían a prueba cuando el conflicto entre los grupos de Adonías y Salomón se convirtiera en un campo de batalla. Como devoto seguidor tanto de David como, más tarde, de Salomón, Benaía estaba obligado a participar de manera significativa en esta lucha real. La lucha por el trono se estaba intensificando, aumentando las tensiones y haciendo más urgente la necesidad de una resolución, preparando el escenario para una conclusión espectacular. Las circunstancias de Adonías cambiaron rápidamente de una situación de celebración a una de desesperanza y miedo. Los seguidores que se habían sentado en la misma mesa que él se dispersaron, cada uno intentando evitar el destino que les esperaba. La ansiedad y un último intento por encontrar seguridad habían reemplazado la euforia del banquete en el estado de ánimo anterior. Las aspiraciones de Adonías estuvieron en peligro cuando el ascenso de Salomón al trono se hizo realidad. Adonías, abrumado por el terror, tomó la decisión de refugiarse en el altar del Señor, señal que representaba su impotencia y su necesidad de perdón. Podría buscar consuelo en la difícil situación de su medio hermano en la seguridad del lugar sagrado. El hecho de que se aferrara a los cuernos del altar era una indicación de que era consciente de su transgresión y la aceptaba.
Confiaba totalmente en la bondad del nuevo rey cuando le suplicó a Salomón que lo perdonara y le salvara la vida. Las circunstancias de Adonías se vuelven más precarias. Según un Reyes 1, 50-51, reconoció que su intento de tomar el poder había fracasado y pidió perdón. Sabía que la bondad de Salomón era su única esperanza de supervivencia. Su fragilidad salió a la luz con la solicitud y quedó claro que esperaba que la relación familiar la protegiera de cualquier daño. A su vez, Salomón descubrió que se encontraba en una coyuntura crítica. Podría haber puesto fin a la amenaza de Adonías de inmediato, garantizando que su gobierno nunca más sería cuestionado. Pero tomó la sabia decisión de ser indulgente. Su elección demostró compasión así como una profunda conciencia de la política arraigada en la administración. Salomón salvó a Adonías, pero solo bajo directrices muy estrictas. Salomón dijo explícitamente en un Reyes 1, 52-53 que la vida de Adonías se salvaría si vivía una vida virtuosa y se abstenía de intentar tomar el trono. Salomón dejó en claro que Adonías enfrentaría terribles repercusiones si intentaba derrocarlo. Y así la relación de los dos entró en un nuevo capítulo, uno en el que la devoción de Adonías fue puesta a prueba por la generosidad de Salomón. Adonías fue llevado ante Salomón después de suplicar misericordia, inclinándose frente a él para indicar su rendición y aceptación del nuevo régimen. Salomón mostró una generosidad acorde con su posición de autoridad al permitir que su medio hermano regresara a casa. Pero la tensión entre ellos permaneció latente, como un hilo deshilachado. Pero la historia de Adonías estaba lejos de terminar. Después de un tiempo, intentó una medida que al principio parecía inocua pero que tuvo importantes ramificaciones políticas. Adonías buscó a Betsabé, la madre de Salomón, en un movimiento astuto, pidiéndole que suplicara al rey en su nombre para que pudiera casarse con Abisag, la dama que había cuidado de David en sus últimos días. A pesar de parecer benigna, la súplica de Adonías tenía un significado más profundo. A pesar de no haberse acostado nunca con David, Abisag era considerada una de sus concubinas. En las costumbres de la época, un método para ascender al trono era casarse con la concubina de un rey. Al proseguir con esta relación, Adonías estaba socavando sutilmente el poder de Salomón y estableciéndose como un heredero legítimo. Tal vez sin darse cuenta de las connotaciones políticas de su súplica, Betsabé se lo planteó a Salomón. Pero el joven rey, muy versado en el conocimiento y la intuición de su padre, vio de inmediato las verdaderas intenciones de Adonías. Como se muestra en un Reyes 2, 22-24, Salomón respondió con resolución y resolución. Entendió que Adonías estaba intentando establecer una posición que desafiaría su gobierno al pedir la mano de Abisag. A la luz de este último complot, Salomón decidió que era hora de poner fin a la vida de Adonías. Era imposible poner en peligro la tranquilidad del reino y la seguridad de su corona. Salomón hizo una rotunda exhibición de su poder cuando ordenó a Benaía, comandante de la Guardia Real y hombre lleno de fe, que ejecutara la sentencia. Benaía obedeció la orden sin dudarlo, matando a Adonías y eliminando el peligro para el trono de Salomón. A pesar de su brutalidad, se consideró que este acto era necesario para mantener la estabilidad del reino. Aparte de la ejecución de Adonías, Benaía tenía otros deberes importantes que exigían devoción y determinación inquebrantable. La situación de Salomón sirvió como metáfora de la dificultad de liderar en tiempos tumultuosos y conflictivos, cuando mantener la paz y el orden de Israel requerían una acción rápida y decisiva. Uno de los generales más conocidos de David, Joab, se encontró en una situación peligrosa cuando buscó refugio en el altar del tabernáculo, creyendo que la santidad del lugar lo mantendría con vida. Pero Joab iba a ser bajado del altar y ejecutado por el rey Salomón, quien estaba ansioso por destruir cualquier desafío a su gobierno. Esta acción no solo confirmó la determinación del nuevo liderazgo, sino que también garantizó el destino de un hombre que había sido a la vez amigo y posible enemigo. La mano derecha de Salomón, Benaía, demostró ser confiable y eficaz cuando se le pidió que completara esta tarea una vez más. Además de ser una manera dura de deshacerse de una persona problemática, la muerte de Joab sirvió como táctica para solidificar la posición de Benaía como consejero confiable del rey. Cada acto que Benaía realizó al servicio de Salomón demostró su lealtad, lo que ayudó a mantener la estabilidad del reino durante una época turbulenta de cambios. Después de que Joab fuera destituido del poder, Benaía se convirtió en el comandante en jefe del ejército israelí, lo que marcó el final de su carrera militar. Su nombramiento marcó el comienzo de una nueva era, ya que reemplazó a uno de los generales más ilustres pero polémicos de David. Benaía dio al ejército israelí una nueva perspectiva al enfatizar la eficiencia, la disciplina y la lealtad. Supervisó una reorganización de las Fuerzas Armadas que preservó la fuerza y la cohesión del ejército y confirmó el dominio de Israel en la zona. Durante este periodo de cambio,
Benaía emergió como un personaje clave cuya influencia fue esencial para la estabilidad del reino, que era vulnerable después de la muerte de David. A lo largo de su vida, Benaía logró muchas cosas notables que lo convirtieron en uno de los guerreros más famosos y valientes de David. Al enviar a 2 combatientes moabitas, se distinguió por exhibir no solo destreza física sino también una valentía que pocos podían igualar. Una vez más demostró valentía al enfrentarse a un león en su cueva en un día de nieve. Si bien a muchos les parecería un logro absurdo, para él era una señal de fe y tenacidad. Además, Benaía derrotó a un gigante egipcio solo con un bastón, demostrando tanto su fe inquebrantable en Dios como su destreza en el combate. Superó obstáculos que habrían inmovilizado a muchos, pero continuó sabiendo que su lucha era una pequeña parte de un plan divino más amplio para fortificar y defender a Israel. Benaía era un líder astuto que avanzó rápidamente a través de las filas del ejército de David hasta convertirse en comandante de la Guardia Real y luego comandante del ejército israelita. Su ascenso fue impulsado por su inquebrantable dedicación y carácter, además de su habilidad de lucha. Incluso en las condiciones más difíciles, David y Salomón tenían total fe en este hombre. Como uno de los comandantes militares más importantes de Israel, la capacidad de Benaía para emitir juicios duros pero justos cimentó su reputación y dio al reino una sensación de estabilidad y seguridad. No solo fue un guerrero valiente en combate, sino que también tomó decisiones que pueden tener un efecto significativo en el destino del reino. Enfrentó varios desafíos a su lealtad a Salomón, y sus hechos, como los asesinatos de Adonías y Joab, demostraron que estaba decidido a defender la legitimidad del gobierno del nuevo rey. Sin lugar a dudas, Benaía era un hombre de fe. Con la creencia de que estaba sirviendo a Dios, cumplió con sus deberes tanto para David como para Salomón. Su religión le sirvió de brújula en todo lo que hacía, permitiéndole atenerse a su objetivo incluso cuando requería tomar decisiones difíciles. La devoción de Benaía al Rey del Cielo fue una indicación de su dedicación espiritual de toda la vida, al igual que su lealtad a sus señores supremos. La vida de Benaía tiene mucho que enseñar a los cristianos modernos, en gran parte atemporal. Benaía destaca como un ejemplo de lo que significa ser firme en las creencias en una sociedad donde la valentía, la fe y el compromiso a menudo encuentran dificultades. Enseña que el verdadero coraje es la voluntad de actuar honorablemente incluso ante un peligro inminente, no la falta de miedo. Además, su fe inquebrantable en Dios nos asegura que siempre estamos bajo su cuidado, independientemente de las dificultades que podamos encontrar. La devoción de Benaía a Dios y sus líderes nos inspira a ser obedientes en todos los aspectos de nuestra vida, manteniendo nuestras normas morales y dedicación incluso frente a la adversidad. La narrativa valiente y llena de fe de Benaía nos desafía a considerar lo que significa ser un líder en nuestras relaciones con Dios, nuestras familias y nuestras comunidades. Su vida es un ejemplo conmovedor de cómo la fuerza genuina proviene de la lealtad y de tener las agallas para seguir nuestros valores incluso cuando hacerlo requiere tomar decisiones difíciles o impopulares. Benaía se destaca por desempeñar un papel fundamental en el establecimiento y estabilización de la monarquía israelita cuando se lo ve dentro del marco más amplio de la historia bíblica. Resultó ser uno de los fuertes pilares sobre los cuales David y Salomón construyeron un reino que jugaría un papel importante en la historia del pueblo de Dios. Si no hubiera sido por líderes decididos como Benaía, que estaban preparados para luchar por lo que es correcto y justo, la historia de Israel habría tomado rumbos completamente diferentes. La referencia de las Escrituras a Benaía es un poderoso recordatorio de que Dios puede obrar a través de la gente común para lograr cosas asombrosas. Más allá de su destreza militar, Benaía dejó un legado que habla de cada uno de nosotros y de nuestro importante lugar en el gran diseño divino. Su legado se caracteriza por la fe, la valentía y la lealtad, cualidades que todavía elevan y ponen a prueba a los cristianos de hoy. El ejemplo de Benaía nos muestra que cuando damos lo mejor de nosotros para servir a Dios, podemos superar cualquier obstáculo y marcar una diferencia duradera que se sentirá durante muchos años. Asegúrese de suscribirse y habilitar las alertas si esta historia lo animó a continuar en su camino de fe y descubrimiento. Valoramos mucho tu implicación.